esta votación, más allá de los resultados electorales, de cómo quede conformada la Cámara, tanto de diputados como de senadores. Y por otro lado, lo que se ve es que si bien hay una cantidad este año de oferta electoral, una gran cantidad de listas nuevas, internas, por ejemplo, el caso de la ciudad de Rosario, tenemos 55 listas en las PASO para candidato a concejal, lo cual demuestra que, si bien hay una mayor cantidad de oferta, en las últimas elecciones provinciales bajó o disminuyó la cantidad de gente que fue a votar, ¿no? Y eso quiere decir que hay una alerta en lo que es la cuestión política, en lo que es la gestión del gobierno de la nación por un lado, en la pandemia, y por el otro lado el descreimiento de la política que están teniendo en términos generales la sociedad, ¿no? Porque hay complicaciones desde lo económico, el tema salarial, laboral. Entonces creo que es una elección muy compleja para el gobierno de la nación, pero también es un desafío para la oposición. Sí, vamos a revisar la cuestión de la participación un poquito más adelante, por supuesto. Muy interesante lo que estás comentando. En Santa Fe se empleaba la boleta única de papel, así que debe ser una boleta enorme con tantos candidatos, me imagino. Exactamente, Bueno, sí. ya pasamos entonces a hablar entonces de lo que son las fuerzas políticas que compiten, ya que mencionaste lo de la oferta electoral, pero bueno, dentro del oficialismo o la principal oposición, ¿qué fuerza te parece que está mejor posicionada de cara a las elecciones? Ya que dijiste que es una elección bastante compleja. ¿Hay alguna que esté mejor posicionada que otra? No creería que haya una cierta cantidad de caudal de votos de diferencia como ocurrió en el 2019, que el oficial, en ese momento era la oposición, tuvo un triunfo contundente. Creo que este año quizás puede haber una mayor paridad. Por un lado, las PASOs van a demostrar qué tipo de fuerza política prioriza la sociedad en términos generales. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes listas, si bien en algunos lugares compiten y otra hay lista única, pero como es una elección legislativa, puede ser que vayamos camino a otra polarización, no como se ha visto en el 2019, porque eso no existió, pero sí en las elecciones anteriores, como la del 2017, por ejemplo, o la del 2015, sin ir más lejos, que hubo una segunda vuelta. Pero en las elecciones, en lo que es las PASO, creo que ahí no se va tanto a dirimir y decir, bueno, sumando las listas, decir, ¿hay polarización o no hay polarización? Ahí creo que va a haber una mayor dispersión de los votos, y la elección general, que va a ser el 14 de noviembre, creo que ahí es donde se va a observar si efectivamente se va a repetir esta polarización o hay lugar para otras fuerzas políticas. Porque además, si bien en la Argentina no hay un sistema bipartidista, sí se está dando el fenómeno de las coaliciones, ¿no? De oficialismo y oposición, sobre todo de Juntos por el Cambio y del Frente de Todos. Pero esto no va a ser eterno. Creo que estamos frente a un cambio de paradigma nuevamente, porque no va a ser eterno esto, Juntos por el Cambio o Frente de Todos. Creo que en las próximas elecciones va a haber espacio para otras fuerzas políticas. Claro, sí, se percibe ese ambiente de un sistema de coaliciones, como bien decís, similar también al que tiene Chile, que entre dos coaliciones Sí. mayoritarias. Bueno, y de cara a lo que es el oficialismo, ¿nos podrías comentar un poco qué trascendencia tendría para el oficialismo estas elecciones? ¿Qué puede pasar si tuvieran un resultado favorable o desfavorable? ¿Cuáles serían los Bueno, objetivos y cuál sería el peor escenario? el escenario es complejo, porque estamos transitando una pandemia, están las cuestiones económicas por delante, que creo que cuando uno va y hace las encuestas en la sociedad es lo que más pesa, tanto el desempleo, la desocupación y la pobreza están en primera línea mucho antes que la inseguridad. Y por el otro lado, el oficialismo tiene este desafío por delante de seguir gobernando estos 2 años que le quedan de mandato, y Alberto Fernández necesita tener un amplio apoyo en el Congreso de la Nación para continuar con estas políticas públicas y sobre todo para reactivar la economía en la Argentina. ¿Qué es lo que sucede? En la Cámara de Senadores es donde más bancas pone en juego el oficialismo, y en la Cámara de Diputados al revés. Juntos por el Cambio es quien pone más bancas en juego, por lo cual es una dinámica que es un final abierto. Yo no me arriesgaría a decir, bueno, el oficialismo se queda con una mayoría en la Cámara de Diputados o la pierde en el Senado de la Nación. Creo que esto es voto a voto, va a ser una elección que hasta último momento no vamos a saber con anterioridad quién puede llegar a ganar,
pero el oficialismo está muy cerca de conseguir la mayoría también en la Cámara de Diputados. En el Senado lo tienen. Por eso creo que es un desafío tanto para el oficialismo como la oposición para ver y demostrar cómo se distribuye el poder de estas bancas y también de cara a lo que es la próxima elección presidencial, ¿no? Porque estamos ante un escenario de mucha incertidumbre, hay que ver cuánta cantidad de gente va a ir a votar a las urnas, y por el otro lado, cómo se definen esas internas políticas. Porque hay muchos candidatos nuevos, hay outsider de la política, que este fenómeno se viene dando en las últimas elecciones, pero por el otro lado también vemos que estos outsiders no son los que terminan resolviendo las políticas públicas o los desafíos o los problemas que tiene la sociedad. Entonces creo que es un escenario complejo, tanto para oficialismo como oposición. Sí, comprendo lo que decís. Y bueno, y ahora podemos pasar también al tema de la participación electoral, que era como lo que habías mencionado antes, y después vamos a tratar eso que señalás de los outsiders, porque es muy interesante, capaz no definan tanto políticas, pero su presencia siempre vuelve la elección más interesante, básicamente. Hubo elecciones recientes ya en Misiones, Jujuy y Salta. Estas no van a ser las primeras elecciones que se celebran en pandemia. También hubo algunas a nivel municipal y bueno, y como bien había señalado antes, una característica destacada fue la baja participación. Y en esta baja participación también vimos un triunfo cómodo de los oficialismos provinciales. ¿Se puede dar un escenario de este tipo a nivel nacional? Quizá no sean las generales, pero en las PASO. Creo que por un lado, las provincias que viene ganando Juntos por el Cambio, como es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mendoza, Santa Fe, hay que ver qué es lo que sucede, porque el panorama es muy complejo. Ahí hay internas, tanto de Juntos por el Cambio, que son 4 listas, y después por el otro lado tenés el Frente de Todos, que también compite, por un lado el exministro de Seguridad, Agustín Rossi, y después el periodista Lewandowski, que también se metió en política, que viene hace bastante ya estando en política y ocupando puestos. Entonces creo que esa es una interna a definir, lo mismo Córdoba, que ahora Negri va a ir de candidato a senador, es actual diputado de la Nación y además jefe del bloque de Juntos por el Cambio. Entonces creo que ese es un escenario que se puede llegar a repetir en cuanto a las provincias que gana la oposición en este momento. Y por el otro lado, en relación al oficialismo, es muy probable que en la provincia de Buenos Aires gane, porque tiene una mayor cantidad de apoyo en lo que, sobre todo en lo que es el conurbano bonaerense, y además en las provincias que suele ganar, ¿no? Como Santiago del Estero, Tucumán, Chaco, Misiones, esas son las provincias que, claro, que siempre ganan. Jujuy, bueno, gana siempre Juntos por el Cambio. Por eso creo que en este tipo de provincias no va a haber digamos, una variación contundente de volatilidad, de decir, bueno, en esta elección ganó uno y en esta va a ganar otro. Creo que se va a repetir ese triunfo de la oposición y por el otro lado del oficialismo en provincia de Buenos Aires, pero hay que ver y cómo define la provincia de Santa Fe. Ahí sí creo que es el lugar donde mayor se va a marcar la competencia electoral, porque hasta ahora, si bien el gobierno de la Nación apoya la lista de Lewandowski, Agustín Rossi tiene quizás una mayor cantidad, mayor porcentaje de conocimiento, y hay que ver qué sucede ahí, ¿no? Creo que esa interna sí es competitiva, y lo mismo Juntos por el Cambio, que tiene 4 internas. Entonces creo que eso se va a terminar de definir ahora, pero hay que ver cómo continúa. Lo que sí es, principalmente el gobierno está especulando con ganar las principales provincias y donde mayor cantidad de electores hay, ¿no? Y claro, además, en las provincias que se vota a senador. Sí, en las cuales una es Santa Fe, como bien mencionás, y en Santa Fe también tenemos una tercera fuerza bastante conocida hace tiempo, que es el Frente Progresista, que de hecho gobernó hasta hace muy poco, así que... Sí, y ellos también tienen una interna... Claro, ellos también tienen una interna bastante grande, pero quizás la polarización en las últimas elecciones lo ha dejado de lado. Eso es lo que se estuvo viendo, más allá de que entró el diputado, bueno, uno de los diputados de Enrique Esteves, estuvo también con Tigiani, que bueno, después se cambió de bloque, pero lo que se está viendo es que la polarización en muchas provincias donde quizás gobernaban otras fuerzas políticas sí ha sido contundente. Hay que ver si eso se revierte, si quizás el Frente Progresista Cívico, en realidad ahora es el FAP, el Frente Amplio Progresista, puede tener lugar tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados.
Claro. Incluso podría darse un escenario de 3/3, como el que se vino dando en las elecciones hasta 2019, 30-30-30, en 2015 me parece que fue. Sí, Bueno, y antes habías tocado el tema de las internas, y pasamos con eso a la provincia de Buenos Aires y a lo que es capital, que en nuestros, tal vez no tan federales medios, son las protagonistas de nuestras campañas electorales, por lo general. El oficialismo concurre con listas unitarias en la mayoría de los distritos, pero en la principal oposición vemos una gran cantidad de internas interesantes. En 13 distritos compiten radicales contra macristas y algún otro grupo